Bienvenidos a la fundamentación científica de fracciones aritméticas. Estableceremos la definición, su representación gráfica y la manera de simplificarlas. La definición de fracciones es conocida como el cociente indicado entre dos números enteros, A y B. Pero como estamos hablando de un cociente, estamos hablando de una división. Y ese signo de la división tradicional, en el caso de las fracciones, será una barra horizontal, pero también en los aspectos de programación e informática es una barra inclinada. Como es un cociente indicado, pues significa que la división no está realizada, solo está propuesta, está planteada. Y como parte de la división vamos a establecer sus elementos. Al dividendo se le conocerá como numerador y se escribirá arriba de la barra, y al divisor se le conocerá como denominador y estará debajo de la barra. Es así que vamos a recordar siempre que el cociente indicado entre dos números enteros A y B son fracciones y por lo tanto son divisiones que no están ejecutadas, simplemente están planteadas. Algunos ejemplos de fracciones son 5 novenos, 2 tercios, 8 doceavos y 45 cuartos. Las fracciones también pueden tener una representación gráfica. Normalmente consideramos de manera clásica presentar un pastel. Si tenemos un pastel como la unidad y el denominador de la misma serán todas las partes o las porciones en que se va a dividir ese pastel. Es el número que va debajo. Y el número que va arriba es el numerador, que será la cantidad de porciones que se desean tomar de esa unidad total del pastel. Por ejemplo, en la figura que ustedes ven a la izquierda, se ha dividido en 4 porciones ese pastel y a medida que se van sombreando las fracciones, se van obteniendo las expresiones que lo representan. Así, de tal manera que si es un cuarto, si son 2 porciones serán 2 cuartos, si son 3 porciones serán 3 cuartos y si es todo el pastel serán 4 cuartos. Pero no todos los pasteles son redondos, hay pasteles que también son de otras formas y no todo lo que vamos a dividir tiene forma redonda. Por ejemplo, aquí estamos presentando un pastel cuadrado y se está dividiendo en 16 partes iguales. El denominador de esta fracción será 16 y cada pedazo, cada porción de este pastel cuadrado será un 16avo. A manera de otro ejemplo, si a nosotros en alguna ocasión nos invitan a un cumpleaños de gemelos, normalmente tienen 2 pasteles. Al tener 2 pasteles, generalmente estamos dispuestos a partir de los 2 pasteles y empezamos a repartir. Si del primer pastel nosotros tomamos 3 cuartos para repartir entre los invitados y del segundo tomamos 2 cuartos, en total hemos repartido 5 cuartos, 5 pedazos de esa forma del pastel. ¿Esto qué significa? Estos 5 cuartos significa que hemos cortado completamente el equivalente de un pastel y un pedazo del siguiente. El pastel completo será 4 cuartos y el remanente fraccionario será 1 cuarto, para un total de una fracción que se conoce como 5 cuartos. Sin embargo, dentro de esta fracción hay una condición especial, es porque dentro de esta fracción se encuentran unidades enteras. Hay un entero, hay un pastel completo. Entonces, también la podemos escribir, estos 5 cuartos lo podemos escribir como una combinación de enteros y fraccionarios, que este sería 1 1 cuarto. Esta expresión combinada tiene un nombre especial que más adelante vamos a conocer y vamos a también a saber manejarlo a conveniencia de nuestras necesidades matemáticas. Vamos a identificar otros tipos de fracciones y a partir del ejemplo anterior vamos a reconocer las fracciones propias,
¿Cuáles son? Son las que el numerador o el número que va arriba es menor numéricamente que el denominador. Cualquier fracción que, como el 3/4, que el numerador es más pequeño que el denominador, será una fracción propia. 6/9, el 6 es menor que el 9, y 5/56 es evidente que el 5 es mucho menor que el denominador 56. Pero también tenemos las fracciones impropias. Y ocurren cuando el numerador o el número de arriba es mayor numéricamente que el denominador. Y tomamos estos ejemplos: 5/4, 17/9 y 87/56. Son las mismas fracciones las que tenemos arriba y abajo con los denominadores, pero los numeradores los hemos cambiado para que ustedes reconozcan la diferencia entre fracciones propias e impropias. ¿Cómo vamos a identificar esto de un solo vistazo y para qué nos va a servir? Nos sirve para que cuando nosotros estemos más avanzados en otro tipo de cálculos, podamos reconocer lo que significa una fracción propia. Si usted agarra su calculadora de mano y ejecuta la división indicada que tenemos aquí, el cociente indicado, cada vez que usted encuentre una fracción propia, el resultado que le va a dar en su calculadora va a ser menor que 1, va a ser un número real menor que 1, o sea que siempre le va a dar un 0 punto y algo decimales. Eso es una fracción propia. Pero si es impropia, vamos a tener siempre números mayores reales, mayores que 1. Eso quiere decir que cuando usted ejecute en su calculadora, va a tener números enteros con puntos decimales y otro montón de decimales cuando lo ejecute. Esas serán fracciones impropias. Veamos las expresiones mixtas. De la fracción impropia, 10/6, también podemos expresarla de otra manera. Recordemos y anotemos, por favor, que las fracciones impropias, como esta, que el numerador es mayor que el denominador, son las únicas, óigame bien, las únicas que pueden generar expresiones mixtas. O sea, las únicas de donde nosotros podemos obtener una combinación de entero con decimal. Entonces, de esta fracción 10/6, nosotros podemos obtener otro tipo de expresión equivalente, que es la unión de una parte entera. De ahí obtenemos el 1 y una parte como un restante fraccionario, y su restante fraccionario será 4/6. Es decir, que 10/6 es lo mismo que, digamos, 1/4/6. Este 1/4/6 lo reconoceremos de ahora en adelante como número mixto. Y este número mixto nos será muy útil para poder determinar cuántas partes enteras posee un fraccionario, y la parte decimal la podemos manejar siempre con números enteros para tener mayor exactitud en nuestros cálculos. Veamos, para poder trabajar con números fraccionarios y con números mixtos, es necesario que aprendamos a transformar o a convertir el número mixto a una fracción impropia. Siempre, siempre será fracción impropia. Si a usted, su profesor, en algún examen le pide que transforme una fracción propia a mixto, usted simplemente le pone no se puede. Solamente se puede trabajar con las impropias. Veamos. Trabajemos con la fracción mixta, con el número mixto, perdón, 5/2/9. ¿Cómo hacemos esto? Para transformarla y llevarla a su fracción impropia equivalente original, tomamos el número entero 5, que en algún momento estuvo dividido en denominador o en fracciones de 9, en novenos, y entonces tomamos el 9 y lo multiplicamos. Pero como ya tenemos un remanente fraccionario cuyo numerador era 2, le seguimos sumando el 2 y mantenemos el 9 como denominador común. Seguimos operando y hacemos la multiplicación. 5 por 9 es 45. Y le sumamos 2, mantenemos el 9 de denominador común
y terminamos la operación. 45 más 2 es 47 novenos. Y es aquí donde ya podemos identificar la fracción impropia que generó el número mixto de 5/2 novenos. Entonces estamos claros que ya podemos manejar y reducir el número mixto a una fracción impropia. Pero cuando queremos hacerlo al revés, si queremos ir de la fracción impropia al número mixto, no vamos a hacer el contrario de estas operaciones. Tenemos que hacerlo por otro camino. No es lo mismo. Ahora, veamos. Si tenemos siempre el mismo número de 47 novenos, lo vamos a regresar a ser número mixto. Lo que debemos hacer es empezar a efectuar el cociente, empezarlo a efectuar hasta que topemos. Pero ¿cómo lo efectuamos? No con la calculadora, lo vamos a efectuar así de manera tradicional como aprendimos a hacerlo en primaria. Tomamos el numerador, que es el dividendo, ponemos el signo de división que proviene de la línea entre los dos números y que ahora se convierte en esta esquina, en esta forma de esquina, y adentro de esta esquina ponemos el divisor, que es 9. ¿Recuerdan? Así como aprendimos nosotros en primaria, y empezamos a buscar un número que multiplicado por 9 o multiplicado por el divisor nos dé 47. El que más se acerca es 5. 5 por 9 es 45. Entonces a 47 le restamos 45 y nos quedan 2. Como 2 es un número menor a 9, no hay posibilidad de seguir dividiendo con números enteros. Entonces nos quedamos hasta ahí. Y de ahí obtenemos que encontramos el 5, que es el número entero, el 2, que es el residuo que se va a convertir en su fracción, en el residuo fraccionario, y el 9, que es el que queda indicando ese cociente. De esta manera hemos encontrado nuevamente el número mixto que corresponde a la fracción impropia original. Vemos que ninguno de los procesos son iguales, ¿verdad? No es ir en reversa, son dos procedimientos diferentes. Continuemos y veamos entonces lo que son las fracciones equivalentes también. ¿Qué es una fracción equivalente? Es una fracción que se genera a partir de una multiplicación o de una división. ¿Para qué hacemos eso? Para encontrar las posibilidades de otras fracciones cuyos denominadores sean más beneficiosos para nuestros procesos matemáticos. Entonces, vamos a ver que multiplicando, lo que estamos haciendo en realidad es una ampliación. Y cuando estamos dividiendo estas fracciones, las estamos convirtiendo en una simplificación de las mismas. Revisemos en detalle las fracciones equivalentes por ampliación. Como dijimos hace un momento, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar y tomamos de base la fracción 7 novenos. Esta es una fracción propia y la queremos llevar a denominador 45. Entonces lo que hacemos es multiplicar tanto el numerador como el denominador por 5. Esto significa que lo que estamos haciendo es multiplicando por 1. 5 entre 5 es 1 y cualquier número o expresión multiplicada por la unidad sigue siendo la misma expresión. De tal forma que matemáticamente nosotros no vamos a alterar el impacto del 7 novenos, pero sí vamos a obtener una fracción distinta. Entonces realicemos la multiplicación y tenemos 7 por 5 en el numerador y 9 por 5 en el denominador. Esto se convierte en 35/45. Es una expresión diferente a 7 novenos. Pero, aunque 7 novenos y 35/45 sean distintos, si ustedes lo meten en su calculadora de mano, cada una de estas expresiones va a resultar en exactamente el mismo número real. Por lo tanto,
podemos utilizarla sustituyendo una fracción u otra y el resultado no ha sido matemáticamente alterado. Veamos ahora el otro método, la simplificación. Esto se hace dividiendo, o sea, extrayendo de la expresión fraccionaria todos aquellos multiplicandos que están dentro de ella. Pero así como lo hicimos anteriormente, que hicimos 5 sobre 5, aquí también vamos a seguir un ritmo o una ley de simetría. Quiere decir que lo mismo que dividamos en el numerador lo vamos a dividir en el denominador. Y cuando tenemos la expresión 45 sobre 75, reconocemos de inmediato que tenemos números enteros que son múltiplos de 5. Entonces saquémosle la quinta. Sacamos la quinta parte de 45 y nos queda 9. Y sacamos la quinta parte de 75 también en el denominador y nos queda 15. Hemos seguido simetría. Ahora nos queda 9 entre 15. Ese 9 es divisible por 3. Entonces, veamos, saquémosle la tercera parte al 9. La tercera parte de 9 es 3. Y veamos si podemos hacerlo como simetría en el denominador que tenemos, que es 15. La tercera parte de 15 es 5. Entonces, todavía estamos cumpliendo con las condiciones. Y veamos la última expresión. 3 todavía tiene tercera, sí, pero abajo ya no le podemos seguir sacando tercera a 5. Por lo tanto, este número queda como 3/5. Es la expresión más pequeña, más simplificada o más dividida en forma simétrica que podemos obtener. A esta expresión se le llama fracción irreductible, pero de manera más común con sus profesores o en ambientes laborales incluso, nosotros esta fracción irreductible la conocemos como mínima expresión. Reducirlo a su mínima expresión es esto mismo. Este 3/5 es muy diferente a la fracción original que teníamos, que era 45/75. Ahora tenemos 3/5. Si nosotros agarramos la calculadora y efectuamos las operaciones, igual que en el ejemplo anterior, las fracciones en cualquiera de los casos van a representar exactamente el mismo número real. Y ya hemos aprendido o ya conocemos con esto las dos maneras de transformar nuestras expresiones fraccionarias buscando el denominador que nos interese o utilizando la mínima expresión para trabajar con fracciones más sencillas. ¿Qué es lo que nos falta? Solamente la práctica que se verá más adelante en el siguiente video en el que nos estará apoyando el ingeniero Méndez. Sigamos adelante. Muchas gracias.